Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, ¿Se escucha bien, pero? sí, sí. Ah, ok, ya. Por favor, háganme recuerdo, ¿qué es lo último que vimos? Ya me perdí con ustedes. Fue inteligencia, doctor. Ya, de acuerdo. Entonces tenemos que... Ay, ¿dónde está? Aquí. A ver, inteligencia. Mm, ya, acá. Y si no estoy mal, creo que no vimos todavía nada de afecto, ¿verdad? Creo que no, doctor. De acuerdo. Bueno, en un minuto entonces empezamos. Recuerden que el link de la lista está en el canal de la clase. Cuando, cuando sea pertinente pueden, bueno, ya lo habilitaré para la lista. Bueno, empezamos entonces. Previamente, pues ya hemos llegado al acuerdo de que la clase de reposición será mañana. Mañana a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, la clase va a ser hasta las 5 menos 10 más o menos. Y bueno, ya con eso estaríamos otra vuelta. eh, ¿Cómo se dice? Estaríamos. Ay, ¿cuál es la palabra? Al día con el resto de los grupos. Bueno, entonces, em, resumiendo un poco, sabemos que el examen del estado mental comprende la evaluación de las funciones psíquicas superiores. Estas funciones psíquicas superiores están separadas de manera artificial. En realidad, ninguna función psíquica superior está aislada. Siempre hay una interconexión entre las funciones psíquicas superiores y cuando se afecta una, pues se afectan también otras. Hemos visto como parte de estas funciones la apariencia. Hemos visto la conducta, lo que la persona hace y lo que la persona no hace, el nivel de conciencia, la atención, la orientación, que les había comentado, esta es una tríada muy importante, especialmente para hacer el diagnóstico de un síndrome que probablemente lo veamos ya hoy, que es el síndrome confusional agudo o delirium también llamado. También hemos visto la sensopercepción, que bueno, tiene que ver con lo que la persona percibe. Y bueno, las memorias también, que es esta capacidad para poder
recuperar recuerdos y almacenar información nueva. La inteligencia, que habíamos dicho es una manera, no, que la función de un médico general o de cualquier especialidad, que no sea psiquiatra necesariamente, es tratar de ah, determinar si el nivel de inteligencia de su paciente está dentro del promedio o no, o es que hay algún déficit. Y bueno, empezamos entonces con otra función psíquica muy importante, que es el estado emocional, o también llamado, o que comprende, mejor dicho, el estado de humor y el afecto, y está relacionado con la expresión de emociones y de sentimientos. Empecemos con el estado, bueno, con estas dos primero, humor y afecto. Cuando hablamos del estado emocional de una persona y específicamente nos referimos a su humor, hacemos referencia a el estado basal de su estado emocional. Es como, por ejemplo, tener u observar, mejor dicho, eh, como si pusiéramos un vidrio en en una masa de agua, ¿no? Y viéramos a través del vidrio, ¿no? Ese corte sagital de las aguas. El humor, para hacer la analogía, sería el agua que está ahí abajo, que puede ser agua dulce, puede ser agua salada, puede estar fría, puede estar tibia, puede ser transparente, puede ser turbia, pero esa masa de agua que está ahí debajo, esa sería, ese sería el estado de humor. En cambio, el afecto sería más bien las olas que forma esa masa de agua en la superficie, que es además lo que es más visible y lo que es además más cambiante. Esa es un poco la analogía que se puede hacer entre el humor y el afecto. Otra analogía que también he visto en algún libro de psiquiatría es que comparan al humor con una estación del año, primavera, invierno, verano y otoño. Y comparan al afecto como el clima que pues está haciendo un determinado día, que puede estar nublado, puede estar soleado, puede estar nevando, ¿sí? Es decir, el afecto es la parte emocional de una persona que varía de una manera mucho más rápida e inmediata a las circunstancias de la persona y también de acuerdo a las ideas que tiene ella. Entonces, dentro de los trastornos del humor, de ese estado basal, del estado emocional de la persona, cuando este humor está normal, decimos que la persona está eutímica o que ese humor es eutímico. Pero cuando ese estado de humor es más bien bajo o apagado o lento, ahí hablamos de hipotimia o sea, decimos que el humor es hipotímico. Este humor hipotímico, este enlentecimiento, apagamiento del estado de humor de la persona, comprenderán ustedes que pues va a influir en todas las otras funciones psíquicas superiores. Bueno, en casi todas. Tampoco seré tan determinista. Em, una persona hipotímica, por ejemplo, será, ¿dónde está? Por ejemplo, una persona hipotímica podría verse así, ¿sí?
Una persona hipotímica se moverá mucho menos, habrá un retardo psicomotriz. Las ideas las tendrá enlentecidas y también podría tener una menor cantidad de ideas y los movimientos, el modo en que se mueve la persona, la conducta, también podría estar enlentecida. Eh, es, digamos que es algo incongruente encontrar a una persona hipotímica y al mismo tiempo hiperactiva. Son dos síntomas que son poco congruentes. Dependiendo de cuál sea la causa de la hipotimia de la persona, el nivel de conciencia también podría estar alterado, ¿no? Podríamos encontrar personas hipotímicas que a lo mejor estén en un estado de obnubilación, ¿no? Pero es difícil que encontremos una persona hipotímica hipervigilante, por ejemplo, ¿no? El nivel de atención de una persona hipotímica probablemente este sea hipoproséptico, ¿no? O tal vez algo distráctil. Sí, no habría mucha relación entre la hipotimia y la orientación, ¿no? Realmente los estados de desorientación em, denotan un trastorno mucho más físico y más bien de origen agudo. Ah, algo que me olvidaba decir, bueno, y por si no se infirió de lo que les expliqué. Cuando se habla de estado de humor, nos estamos refiriendo a un estado que dura tiempo prolongado. Es decir, yo no puedo decir, ah, mi paciente estuvo hipotímico en la mañana e hipertímico en la tarde. No, la timia o el humor es un estado de ánimo basal, ¿no? Que la persona puede tener durante semanas, meses o incluso años. Estos cambios visibles que tiene la persona más bien están relacionados al afecto. Ahora, un poco más adelante explico esto. Lo opuesto a la hipotimia es la hipertimia. Una persona hipertímica pues está muy vivaz, la expresión de sus emociones es mucho más llamativa, se mueve más, piensa más, hace más cosas que una persona hipotímica. Y luego tenemos un trastorno del estado de humor muy curioso, que es la alexitimia. En la apariencia, una persona alexitímica, Jonathan, su micrófono está encendido. Si lo puede apagar, porfa. Gracias. Una persona alexitímica y una persona hipotímica en apariencia pueden parecerse mucho, porque la persona alexitímica también parece un poco lenta, un poco apagada. Pero en la alexitimia, la persona no puede reconocer bien qué emociones está sintiendo. Es como si tuviera una ceguera emocional a sus propias emociones. Y por lo tanto, si uno no reconoce cuando está alegre o cuando está triste o cuando está enojado, cuando está nervioso, pues la conducta, la iniciativa y obviamente la expresión de las emociones no se va a hacer muy patente. Por eso es que ah, a la observación, hipotímicos y alexitímicos se pueden parecer. ¿Cómo puedo llegar al diagnóstico de que mi paciente está alexitímico? Pues tengo que preguntar, ¿no? Y tengo que ir indagando cuál es su capacidad para ponerle un nombre a ciertas emociones, por ejemplo, en situaciones hipotéticas, ¿no? Em, por ejemplo, podría preguntarle a la persona, mm, ¿cómo se sentiría usted si se ganara, no sé, $10,000? ¿O qué haría usted si se ganara $10,000?
Entonces ahí la persona podrían decir, bueno, supongo que es mucho dinero y a lo mejor podría comprarme muchas cosas, pero el modo en que la persona explicaría esto sería quizás muy desapegado. No habría esta reactividad emocional tan congruente como la que cabría esperarse. Y indagando sobre la presencia de estas emociones, la persona, pues, les repito, no sabría muy bien qué emoción estaría sintiendo en ese momento, ¿no? A veces las personas pueden conocer las emociones de manera teórica, ¿no? Decir, bueno, sí, una persona que está feliz, pues muestra los dientes, sonríe, mm, canta, baila, ríe, pero mm, es como si la persona no pudiera encontrar en sí misma estas emociones, o sea, más allá de lo teórico. Em, la hipotimia puede tener orígenes tanto físicos como psiquiátricos. Esto lo vamos a ver con un poco más calma cuando veamos los síndromes, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona con una hemoglobina de 7,8, una persona que viene del Chapare y que pues resulta que en su copro parasitológico hay un montón de parásitos gastrointestinales, puede estar muy hipotímica, ¿no? Pero también una persona con un trastorno depresivo puede mostrarse hipotímica, por supuesto. Una persona hipertímica podría ser, por ejemplo, alguien que está con un hipertiroidismo, con una TSH muy bajita y un T4 libre por las nubes. Pero también una persona hipertímica podría ser alguien que está con una hipomanía o con un cuadro maníaco, alguien, por ejemplo, con trastorno bipolar. Y la alexitimia, que es un trastorno muy curioso, además muy poco común, puede estar presente, por ejemplo, en personas con esquizofrenia y en algunas personas que tienen rasgos de personalidad esquizoide, obsesivo también, eh, esquizotípico en algún caso, ¿no? Estos son los rasgos de personalidad donde podría verse alexitimia. Eso entonces con respecto al humor. Si nos vamos al afecto, el afecto, como les había dicho, es la parte del estado emocional de la persona que es fácilmente evidenciable por lo cambiante, por su característica de inmediatez. Cuando una persona, a una persona, por ejemplo, le pasa algo muy bueno, por ejemplo, le dicen, oye, te has sacado 100 en tu examen de, no sé, una materia difícil, neurología, digamos. Entonces la persona puede rápidamente, pues, mostrar los dientes, y decir, yes, ¿no? Me he sacado, no sé, 100 en mi examen. Esa variación, esa expresión emocional y ese cambio brusco de las facciones, del tono de la voz, de la actividad misma que tiene la persona en ese momento, a eso le llamamos afecto. Y comprenderán ustedes, pues, que mucho del afecto tiene que ver justamente con la expresión de las emociones. En un momento más explico con más calma esto, lo de las emociones, quiero decir. Entonces, este afecto puede evaluarse de acuerdo al rango, a cuán apropiado es según el contexto y a cuán estable es también. Según el rango, podemos decir si una persona es capaz de variar, o sea, a eso se refiere rango. Un buen rango afectivo es cuando la persona tiene la capacidad de, según el contexto, variar sus emociones, la expresión de sus emociones, pues a cualquiera de las que ustedes ven por acá. ¿Sí? Pero, pero hay trastornos en donde, por ejemplo, el afecto se restringe a solamente una emoción.
Por ejemplo, pueden encontrar una persona que independientemente de si le pasan cosas buenas o malas, parezca todo el tiempo feliz, o todo el tiempo asustada, o todo el tiempo enojada. A eso le llamamos afecto restringido. Entonces, ¿en qué trastornos podemos ver afectos restringidos? Por ejemplo, podemos ver un afecto restringido a la felicidad o a la euforia en una persona maníaca, o un afecto relacionado a la angustia o a la ansiedad en una persona, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad generalizada, o un afecto restringido a la tristeza en una persona deprimida. ¿Sí? Esa es la definición de afecto restringido. El afecto embotado y el aplanado pueden parecerse un poco a la inspección. El afecto embotado es cuando la persona necesita de un estímulo muy poderoso para lograr que cambie en algo la expresión de sus emociones. Usualmente el afecto embotado se relaciona con alteraciones del nivel de conciencia y de atención. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que cuando dimos la definición de hipoprosexia, les dije, una persona con hipoprosexia tiene que recibir un estímulo muy fuerte para que le preste atención? Pues esa respuesta emocional a ese estímulo en alguien hipoproséctico, pues seguramente también va a ser muy apagada. Y hemos visto un ejemplo de afecto embotado. Y es justamente el doncito de los trenes y de los tomates, ¿se acuerdan? Este. Vamos a volverlo a ver simplemente para recordar algunas cosas. Cachito que les habilite el sonido. Ahora sí. Vamos a volver y bueno, voy a hacer algunas pausas para puntualizar algunas cosas. What are you watching, dear? Why don't we shut this off until after you've had lunch? The train should be pulling in soon. What train, Frank? I gotta get on the train. Mi video está entrecortado, no sé por qué. Pero bueno, vean esta imagen. ¿Sí? Y acuérdense de la primera vez que vimos este video. Este hombre no está reactivo a su alrededor. ¿Sí? Emocionalmente es como si este hombre estuviera anestesiado. No parece mostrarse sorprendido, por ejemplo, o molesto, o triste, o nervioso, o enojado, nada. Está con un rostro más bien impasible. Esa es la característica del afecto embotado. ¿Sí? Que pase lo que pase alrededor, la persona no expresa ninguna emoción definible. Y un grado mucho más grave de esta falta de respuesta emocional es el afecto aplanado. Acá sí la persona no responde emocionalmente en realidad a ninguna circunstancia. En el afecto embotado un poco, en el afecto aplanado nada. En ambos casos ustedes pueden ver que la persona no muestra ninguna emoción o muy poquito acá y bueno, realmente nada aquí. Los afectos embotados, ya les he adelantado un poco, pueden estar presentes en el síndrome confusional agudo, que es lo que tiene el doncito este de los trenes y de los tomates.
Pueden encontrarlo en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, especialmente depresoras. Por ejemplo, alguien que se ha inyectado una dosis muy alta de tramadol, o por ejemplo, alguien que está con una alta dosis de haloperidol, por ejemplo, que es un antipsicótico, o una persona que, por ejemplo, una persona con hipotiroidismo podría estar con el afecto embotado. Una persona con una encefalopatía hepática o una encefalopatía hipóxica, ahora que estamos con el tema del COVID, por ejemplo, pueden encontrarse alguien así como que tiene, por ejemplo, COVID y que debido a la hipoxia crónica puede desarrollar un afecto embotado. Y el afecto aplanado sí es, bueno, también puede darse en esos casos, pero también puede darse en una enfermedad mental que es la esquizofrenia. Muchas personas con esta enfermedad tienen este tipo de afecto, es decir, no reaccionan emocionalmente a nada de lo que ocurre a su alrededor. De acuerdo a si el afecto es apropiado o no, podemos decir que este puede ser incongruente o inapropiado. Cuando el afecto es apropiado, bueno, decimos que es congruente. Si a la persona le pasa algo muy bueno y se alegra, hay congruencia entre una cosa y la otra. O si la persona tiene ideas pesimistas, negativas, catastrofistas, y realmente la emoción que expresa es de melancolía, de angustia o de tristeza, pues sí, decimos ese afecto es apropiado. Pero llamamos afecto incongruente cuando la persona, por ejemplo, tiene ideas muy negativas o le pasa algo muy malo y resulta que la emoción que expresa es la opuesta. Por ejemplo, encontrarnos a una persona que está en el velorio de su madre o de su padre y que se empieza a reír a carcajadas. Ese es un afecto incongruente. Y el afecto inapropiado es aquel en el cual la emoción no es, bueno, no es la opuesta, pero es una emoción, o sea, la persona expresa una emoción que no es eh, la apropiada para ese momento. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, eh, ha hecho caer una taza y de repente se pone a llorar amargamente. Ese afecto es inapropiado. No está bien que una persona diga, pucha, qué macana, bueno, acabo de perder una taza, pero esa expresión emocional de tanta tristeza no es apropiada para ese contexto. O que a una persona le digan, oye, te has ganado un viaje a las Bahamas con todos los gastos pagados y la persona no parezca importarle. Parezca que, parecía, como si la persona pareciera indiferente a la noticia. Ahí también hablamos de un afecto inapropiado. Estos afectos comprenderán ustedes que tienen mucho que ver con los rangos también. De por sí, pues un afecto restringido, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está enojada, que sería un afecto restringido, pues seguramente ese afecto será inapropiado en diferentes contextos. ¿Sí? El afecto incongruente, no obstante, es muy característico de la esquizofrenia. Es en esta enfermedad donde justamente hay un fenómeno que se llama incongruencia ideoafectiva. Y es cuando la persona ríe cuando debería estar triste o llora cuando le pasan cosas gratas o agradables. Y los afectos inapropiados, bueno, pueden estar presentes en muchas enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas. En general, pues en todos los trastornos psiquiátricos donde está afectado el estado emocional de la persona,
justamente los afectos suelen ser inapropiados. Por ejemplo, una tristeza patológica pues es inapropiada. Una euforia que dure más de una hora o que ya la persona esté eufórica durante 2 semanas, eso es inapropiado. O si la persona está nerviosa, angustiada durante 2 meses seguidos, eso también es algo inapropiado. Y finalmente el afecto pues se evalúa también de acuerdo a cuán estable es. Normalmente nuestro... Hola, hola, ¿sí hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Podría volver a explicar la diferencia entre incongruente y inapropiado, por Ah, favor? ya. En el afecto incongruente, la persona expresa la emoción opuesta a la que debería expresar. Si la persona debería estar triste, pero está alegre, eso es incongruente. En cambio, en el afecto inapropiado, no es lo opuesto, pero tampoco es la emoción que debería expresar la persona. ¿Ahora quedó más claro? Sí, gracias. Ok. Les había dicho que el afecto tiene que ver con los cambios en la expresión de las emociones de acuerdo a las circunstancias. Pero vamos, tampoco es que la expresión de las emociones de alguien cambien en demasía, ¿sí? Es cierto que uno puede sentirse alegre o puede sentirse triste frente a una situación grata o ingrata. Pero cuando el estado emocional de la persona cambia demasiado rápido o la expresión de esas emociones es em, más intensa de lo que debería haber sido, y repito, ese cambio es muy rápido, entonces ahí hablamos de un afecto lábil. En cambio, si la persona es capaz de expresar alegría o tristeza, pero es capaz de expresar estas emociones de una manera contenida, de una manera, mm, ¿qué les digo? ¿Cuál es la palabra? Pues, ay, te olvidó la palabra. Como cuando ustedes tienen, por ejemplo, esta curva que ven acá, no es una curva brusca, ¿sí? Es una pendiente más bien suave. ¿Sí? Esta es la manera en la que normalmente las personas expresamos nuestras emociones. No es que súbitamente de aquí pasamos a aquí, por ejemplo. ¿Sí? En una persona con un estado de humor, perdón, con un afecto estable, las emociones van cambiando, pero así, siguiendo unas curvas mm, suaves, por decirlo así. Se me acaba de ir la palabra exacta ahorita. Pero en una persona con un afecto al que podríamos llamar lábil, estos cambios de la expresión de las emociones son demasiado rápidos y muchas veces muy intensos. Por ejemplo, podrían tener ustedes una persona un viejito con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que se ha sentado a la mesa y está esperando que le traigan el almuerzo. Y resulta que terminó de comer y está esperando el postre. Y resulta que pues la hija o el hijo le dicen, ¿sabes qué, papá? Ay, te cuento que el gato ha hecho caer la olla donde estaba el flan. No hay flan. En ese momento, este anciano con enfermedad de Alzheimer podría agarrar su plato y botarlo al suelo y decir, pero ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Te he dicho cientos de veces que mates a ese gato. Es decir, ese cambio tan brusco del viejito estar muy, muy calladito, muy tranquilito, a montar en cólera, ese cambio, a eso le llamamos la habilidad emocional o la habilidad afectiva. Y esto nos habla de que ese afecto no es estable.
O, por ejemplo, si una persona va a la consulta y nos está contando, mm, por ejemplo, que desde hace 2 semanas tiene un flujo, vamos a suponer que es una mujer que tiene un flujo blanquecino, vaginal, ¿no? Y de repente se pone a llorar y nos dice, doctor, mi esposo quiere seguir teniendo relaciones sexuales conmigo, pero me resultan muy dolorosas, doctor. Y esto nos ha generado conflictos o problemas de pareja, por decir. Igual, ese cambio brusco de estar muy serena y de repente llorar, a eso le llamamos también la habilidad afectiva. La habilidad afectiva hace referencia al cambio brusco entre cualquier emoción. ¿Sí? Usualmente la labilidad afectiva está presente, por ejemplo, en trastornos ansiosos, en algunos casos en trastornos depresivos, en la manía también puede haber la habilidad afectiva, en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, una persona, por ejemplo, con cocaína, es decir, que ha consumido cocaína, puede rápidamente pasar de la euforia a la furia. Por ejemplo, la persona podría decir, no sé, vámonos de viaje, vámonos inmediatamente a La Paz y visitemos el teleférico y luego nos vamos a Tiahuanaco y luego ¿cómo se llama? Al lago Titicaca, rápido, alisten sus maletas, nos vamos. Y una persona puede decir, oye, pero ¿qué te pasa? Pues mira, son las 2 de la mañana, ¿cómo quieres viajar? No podemos, tenemos trabajo. Y en ese momento la persona puede montar en cólera y decir, ustedes son unos aburridos, ¿qué les pasa? Y empezar a gritar o a romper cosas. Eso también se podría considerar la habilidad afectiva. ¿Quedó clara este modo de evaluar el afecto o hay alguna duda? No, doctor. Ya. A lo largo de mi explicación sobre lo que era el afecto y el humor, pues he hecho referencia a expresión de emociones especialmente y creo que no hice ninguna referencia a expresión de sentimientos. Quiero detener un momento para explicar estos dos. La emoción es una expresión visible de una sensación subjetiva que tiene la persona en relación a las circunstancias que le rodean. Em, las emociones pueden ser las que ustedes ven acá, en este cuadro. Estas son lo que se llaman las 6 emociones primarias. Tienen ustedes, ay, un ratito, por favor, vamos, ya. Tienen ustedes al miedo, al enojo, a la tristeza, a la alegría, al disgusto y a la sorpresa. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida, pues podemos expresar este tipo de emociones. Cuando uno habla de emociones, se refiere a un fenómeno inmediato, a un fenómeno visible además. Uno se da perfectamente cuenta cuando uno entra, por ejemplo, a una reunión, si hay alguna persona que está molesta o enojada. Se le nota en el rostro, se le nota en el tono de la voz, incluso en el modo en que se mueve. En cambio, los sentimientos, perdón, y una cosa más, las emociones son una expresión sobre la cual no se tiene control. Es decir, si a mí me dicen, oye, Víctor Hugo, te has sacado 100 en tu examen de neurología, pues inmediatamente la comisura de mis labios se va hacia arriba. O sea, yo no tengo que decir, tengo que contraer los músculos del orbicular de mis labios, no, los buccinadores para poder sonreír. Eso es algo automático. En cambio, los sentimientos son la expresión más bien muy poco visible y más subjetiva frente a fenómenos
que la persona está viviendo en ese momento y que además son bastante racionales, son bastante meditados. Por ejemplo, yo puedo entrar a esta misma reunión y de repente uno de los participantes, uno de los participantes está enamorado, ama mucho a su pareja, pero yo no me puedo dar cuenta de esto por cómo lo estoy viendo, salvo que el objeto de su amor esté en la reunión, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor puede haber alguna mirada, pueda notar un cambio de voz cuando se dirige a la persona que ama, digamos, ¿no? Pero en general, cuando una persona tiene un sentimiento, esto no se puede ver a simple vista. Y en la conformación de este sentimiento existen una serie de ideas, una serie de memorias que la persona hace uso para que ese sentimiento aflore. Ejemplos de sentimientos son, por ejemplo, el amor, la esperanza, el orgullo, la fe. Y a diferencia de las emociones, los sentimientos cambian de una manera mucho más lenta. No es como en las emociones que pueden variar más rápidamente. En los sentimientos, por ejemplo, el orgullo, uno no puede estar orgulloso en un momento y no orgulloso al momento siguiente. Tienen que pasar muchas cosas, muchos, mm, muchos eventos, o la persona tiene que pensar o repensar las cosas de una manera prolongada para que un sentimiento cambie. Y no habrán notado ustedes entonces que las emociones se relacionan más con el afecto y los sentimientos se relacionan más con el estado de humor. Tienen relación. Les he dicho, el estado de humor es un estado basal que cambia muy poco, que se mantiene a lo largo del tiempo. Es muy parecido a lo que ocurre con los sentimientos. El afecto es una expresión del estado emocional de la persona inmediato, muy visible, exactamente a como ocurre con las emociones. Finalmente, decirles que ninguna emoción es patológica en sí misma, pero cuando las emociones tienen una expresión afectiva eh, muy prolongada o muy intensa, o no se expresan del todo, de acuerdo a las circunstancias, es ahí donde empezamos a hablar de emociones patológicas. De ahí nace, por ejemplo, la tristeza patológica o la euforia patológica o la angustia patológica o la ansiedad también llamada. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. No. Déjenme que cierre un momento esta presentación. No hemos visto el video de la doñita que habla en portugués, ¿verdad? ¿O ya lo hemos visto? No, Doc. No, ya. Entonces denme un rato que cierre esta presentación y la vuelvo a abrir porque algo ha pasado que creo que he puesto he abierto dos videos y por eso está la, ¿qué se dice? La reproducción entrecortada. Y necesito que vean bien ah, el video para que se entienda bien esta- e- e- este, este ejemplo. Denme un minuto. Ahora sí.
¿Sí se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ahora vemos el ejemplo. Es este. Ya. Dentro de los presentes, ¿hay alguno que hable portugués o a lo mejor venga de Brasil, mejor todavía? ¿Alguien? Yo, doctor. Ah, ya, perfecto. Por favor, le voy a pedir que entonces nos ayude con la traducción. No que traduzca todo, sino que esté atenta a lo que dice esta mujer y que al final, cuando yo le pida, que nos diga, pues, qué ha dicho, ¿sí? Pero para los que no entendemos portugués, no importa, este video no tiene pierde, porque quiero que se fijen en la expresión de las emociones de esta mujer, fíjense en su conducta, vean qué trastornos de conducta pueden identificar, este, vean también o estén pendientes, bueno, quizás si no entienden portugués, no de lo que dice, pero sí cómo dice las cosas. Eso sí, independientemente de si saben o no el idioma, lo pueden hacer. Ahí vamos. Un poco el contexto, parece ser que esta mujer está siendo entrevistada por un médico y esto es lo que dice. Ahí vamos. Hoje eu quero contar para o senhor um segredo muito importante para mim, não. Não que eu goste de segredo, segredo não é meu forte, viu? Eu prefiro falar tudo francamente, eu quero as coisas bem explicadinhas. Afinal de contas, o que seria de nós se não fosse a verdade de Cristo, né? Ai, tem um monte de gente por aí que não acredita em Deus, não. O senhor acredita numa coisa dessas? Ah, meu primo casou mês passado. E aí ele não quis saber de igreja, ele foi direto para uma festa. E foi um festão daquele. O senhor gosta de festa? Eu não sei se o senhor gosta, mas eu adoro. Eu me divirto, eu danço um montão. Eu danço super bem, viu, doutor? Todo mundo para me ver dançar. Aliás, foi assim que eu cantei o Luiz Cláudio, quando a gente era bem novinho, pequenininho, sabe? E aí ele me levou para casa depois de um Fuca verde horroroso que ele tinha, um Fuca horroroso, era horrível. Se bem que os carros de hoje em dia, né, os carros de hoje em dia são muito melhores. Ai, eu nem sei como é que a gente aguentava naquela época, meu Deus do céu. E a gente, para poder dançar, doutor, para poder escutar música, a gente tinha que ir para casa de alguém e aí a gente via que era aqueles discos horrorosos assim, sabe, aquelas... Ô, doutor, o senhor tá me ouvindo, doutor? Doutor, o senhor tá me ouvindo, hein? Ya. Muy bien, todavía entonces aquí la compañera que sabe portugués no nos diga todavía qué es lo que ha dicho esta mujer, sino que quiero escuchar al resto y me digan qué les ha llamado la atención de esta entrevista, de esta mujer. ¿Alguno que se anime a decirme, por favor? Tal vez cambios de actitud. Ya, para ponerlo en términos un poco más psiquiátricos, ¿qué habrá variado en ella a lo largo de la entrevista? ¿El humor o el afecto? El afecto. El afecto, ¿sí? Em, ¿Qué tipo de emociones hemos visto que ha expresado esta mujer en esta corta entrevista? Al principio parecía muy feliz, ¿no es cierto? Incluso sonríe, se mueve mucho, ahorita vamos a hablar justamente de eso, pero hacia el final del video, ¿qué tipo qué emoción más bien expresa esta mujer? Agresividad. Mm, Cuando hablamos de agresividad, hacemos referencia a que la persona realmente lastima o daña a otra persona. En este caso, más bien lo que podemos mencionar es que esta mujer se pone irritable. Lamentablemente no puedo poner el fotograma. A ver si ahora... No, no me sale el fotograma. Pero bueno, pone las manos en la cintura, eleva la voz
y parece que está reclamándole algo al médico. Estaba muy, muy feliz y de repente se enoja, ¿sí? Por cierto, ¿qué podríamos decir con respecto a su afecto entonces? Si estaba feliz y luego y ese ratito se enoja, ¿qué trastorno sería del afecto? De estabilidad podría estar lábil. Lábil, eso es la habilidad emocional. Por otro lado, cuando uno está en un consultorio médico, uno se comporta o expresa de esa manera las emociones, estando en una entrevista con un médico. Ese estado emocional o afectivo de esta paciente será apropiado, quiero decir. Muy inapropiado. No, No, no es apropiado. Podemos decir entonces de su afecto que es inapropiado, es lábil y no, no podemos decir para nada que tiene un afecto embotado, mucho menos aplanado, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos decir que es restringido, porque es lábil. Hay cambio más bien de emociones. Si esta mujer hubiera estado feliz toda la entrevista, ahí podríamos haber dicho sí, su afecto se restringe a la euforia, pero no, no es el caso de esta mujer. Ahora sí, la compañera que habla portugués, ¿podría decirnos qué tanto dice esta mujer? Doctora, al principio empieza a hablar que le gustan las cosas bien explicadas, bien explícitas, ¿no? Después habla de su primo, si no me equivoco, que no quería un matrimonio, o sea, se casó, pero no quería un matrimonio, así, iglesia, ¿no? Más bien una fiesta. Ajá, Después dijo que antes las fiestas eran en las casas de los chicos, algo así, y de la nada se alteró. Creo que no vio interés en el doctor, no sé, y se irritó. ajá, ajá. Hay un momento en el que ella hace un gesto, déjeme revisar. Bueno, fíjense, este es un fotograma solamente, ¿no? Pero vean cómo pone la mano. En muchos momentos han debido ver ustedes que abre mucho los ojos, creo que en algún momento habla de discos o algo así, incluso pone las manos como si estuviera agarrando, creo, un disco. Eso tiene que ver con la conducta. Por cierto, ¿qué trastorno de conducta podrían ver en esta mujer? Les doy una ayuda. Es un trastorno cualitativo de la conducta. ¿Qué será? De manierismo. Manierismos. Esta mujer presenta manierismos. El modo en que habla esta mujer es lento o rápido. Rápido. Es muy rápido, ¿sí? Y parecería ser que tiene muchas ideas en la cabeza y por eso es que va cambiando de tema. Esto, acuérdense de este video, porque esta mujer encaja muy bien dentro de un síndrome que vamos a ver, no creo ya esta clase, quizás la siguiente, que es el síndrome maníaco. ¿Sí? Esta mujer está taquilálica, eso lo vamos a ver en un momento más, está eufórica, tiene el afecto lábil, tiene manierismos, está con fuga de ideas, eso lo vamos a ver ahorita. Este, ¿qué más? Está inquieta. Vean que en muchos momentos ella empieza a juguetear con su pañuelo, se acomoda la bufanda, ¿no? Esa es una inquietud que tiene ella. Entonces, acuérdense, esta mujer tiene muchas características de alguien que tiene un síndrome maníaco. Bien, y ya para terminar, casi terminar, vamos a entrar a ver el tema la parte de pensamiento. Esta es una parte muy importante del análisis del estado mental de una persona. A fin de cuentas, mucho de lo que nosotros hacemos y sentimos está basado en lo que pensamos. Los pensamientos de cualquier persona pueden evaluarse de acuerdo a su curso, su contenido y su forma.
el curso del pensamiento de una persona responde a la pregunta de cómo está pensando esa persona. ¿Cuál es la secuencia de las ideas que tiene esta persona? ¿Cuál es la línea o el hilo de pensamiento que tiene la persona? En cambio, cuando hablamos de contenido, nos referimos a en qué está pensando la persona. ¿Cuál es el tema de su pensamiento? Y cuando hablamos de la forma, nos referimos a cómo expresa la persona esos pensamientos. Y que en el 99,9% de los casos estará limitado o referido, mejor dicho, referido a la manera en la que la persona habla. Algún rato se pueden topar con alguna persona sordomuda que se comunicará con señas o de manera escrita. Pero en la mayor parte de las personas, ¿cómo sabemos lo que está pensando la otra persona? Es a través del discurso, del lenguaje hablado. Entonces, en la forma analizamos justamente eso, el modo en que la persona habla. Empezamos entonces. Como trastorno... Doctor, disculpe, ¿qué dijo en Dígame. curso? En el curso nosotros respondemos a la pregunta de cómo está pensando la persona. ¿Cuál es la secuencia de ideas que tiene él o ella y cómo es el hilo de pensamiento que tiene? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cuáles son los trastornos del curso del pensamiento? En primer lugar, tenemos a la logorrea. En este caso, la persona tiene muchas ideas y habla muchísimo. ¿Sí? La persona expresa muchas ideas. Y estar frente a una persona logorreica puede ser un poco desafiante porque la persona puede hablar y hablar y hablar y hablar todo el rato. Puede ser difícil en algún momento incluso tratar de hablar de otro tema o cortar lo que está diciendo porque la persona sigue hablando. Un ejemplo en donde puede verse logorrea es, por ejemplo, en alguien que ha consumido alguna sustancia estimulante, por ejemplo, cocaína. Las personas que consumen cocaína de repente empiezan a hablar mucho. También en personas con cuadros ansiosos puede haber logorrea. Por ejemplo, si ustedes tienen a alguien que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, alguien que se preocupa de muchas cosas y todo el tiempo, si ustedes se topan con esta persona en la calle, por ejemplo, si es un conocido de ustedes, esta persona tranquilamente puede hablarles media hora de todas sus preocupaciones. Está logorreica. Una persona con hipomanía o manía también puede estar logorreica. ¿De acuerdo? Ese es el primer trastorno de la logorrea. Una característica de la logorrea, no obstante, es que todo lo que dice la persona logorreica se entiende muy bien. ¿Sí? Aunque puede resultar aburrido, puede resultar tedioso estar con alguien con logorreico o logorreica, uno comprende todo lo que está diciendo la persona. Es mucho lo que dice, pero se entiende. En cambio, otro trastorno es el de la fuga de ideas. Y este es justamente el que ustedes acaban de escuchar, que gracias a su compañera que habla portugués, un poco nos hemos dado cuenta. Cuando la persona tiene fuga de ideas, las ideas que tiene en la mente son muchísimas, pero no solo eso, sino que fluyen muy rápido, más rápido de lo que la persona puede llegar a verbalizarlas. Por eso es que a oídos de un tercero, alguien con fuga de ideas parece que está saltando de tema en tema, como el caso de esta mujer.
que nos habla, creo, de un matrimonio. Creo que en algún momento habla de un baile, que le gusta que le vean bailar, creo. Luego creo que habla de música, luego de un auto. Sí, va saltando de tema en tema. Si les acabo de decir que en la fuga de ideas, el flujo de las ideas es muy rápido, obviamente una persona con fuga de ideas además tendrá un trastorno de la forma del pensamiento, que es la taquilalia. Es decir, alguien con fuga de ideas, además, por definición, tiene que estar taquilálico. ¿Se comprendió esa parte? Sí, Doc. Sí. Ahora, muchas veces ocurre que ustedes y en general, pues las personas que no están muy metidas en esta cuestión de la psiquiatría, confunden la fuga de ideas con la incoherencia o la disgregación. Estos tres son trastornos que se pueden confundir mucho. Pero para aclarar la diferencia, ahora vamos a escuchar y ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver vamos a ver un ejemplo de disgregación. Y para esto me voy a permitir mostrarles una escena de una película de Cantinflas. Y escuchen por favor cómo Cantinflas expresa sus ideas. Ahí va. Pues como decía, medicina legal es el conjunto de conocimientos científicos, principalmente médicos y físicos, cuyo objeto es dar su debido valor y significación genuina a ciertos hechos judiciales y contribuir a la formación de ciertas leyes. Si alguno de ustedes no comprendió, no tenga pena en exponer sus dudas. 777. ¿Comprendió usted? ¿Yo? Sí, usted. ¿Lo que acaba usted de platicar? Sí, ¿lo sabe? ¿Y en qué forma, maestro? Ese no es modo de contestar. Pero dígalo. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo... ¿Usted sabe lo que acaba de decir? Le pregunta el profesor, todo entre enojado y sorprendido. Fue fácil entender lo que Cantinflas quiso decir acerca de la medicina legal. No. No. Si bien es cierto que Cantinflas se limitó a hablar de la medicina legal, las ideas que decía sí estaban relacionadas con la medicina legal, esas ideas no tenían una cohesión o una relación buena las unas con las otras. Había una disgregación de las ideas. Por eso se llama así. Este es el discurso que tuvo Cantinflas en esta escena es un discurso disgregado. Y un grado más grave de disgregación o de falta de coherencia o de unión entre las ideas sería justamente la incoherencia. Ojo, denme un minuto, se me está terminando la batería. Voy por mi
Voy por mi batería y me conecto en un minuto. Deben un minutito. Ahora sí. Les decía, un grado mayor de falta de relación entre las ideas es la incoherencia. Pero vean ustedes que cuando uno dice, está hablando incoherencias en el lenguaje popular, no académico, hace referencia a que la persona está diciendo o cosas falsas o cosas ilógicas, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista ortodoxamente psiquiátrico, la incoherencia hace referencia a que lo que la persona dice, las ideas que expresa, no tienen en absoluto una relación las unas con las otras. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de incoherencia. Ahí va. ¿Dónde está mi ejemplo? Aquí. Escuchen, por favor. Vamos. Ahí va. Ya, Paulo, cuénteme, en estos últimos días, a lo mejor ha estado escuchando alguna voz. Sí, un paso me está abriendo mi cabeza, un paso me está abriendo mi cabeza y viene una mujer siempre a mi delante. Un paso me abre la cabeza y viene una mujer a mi delante y me dice cosas de amor, me dice. Un paso me abre a la cabeza y viene una mujer a mi delante y me siembra palabras de amor. Uno puede saber lo que estaba queriendo decir esta persona con esa frase. Les pregunto. No, tampoco. No, o sea, no hay una relación prácticamente entre un grupo de palabras y el siguiente. De tal modo que el sentido de lo que quiere decir la persona se pierde. Uno no es capaz de atar cabos, como se dice, y un poco tratar de ver qué es lo que ha querido decir. A eso me refería cuando les decía entonces que la incoherencia, si ustedes quieren, es un grado máximo de disgregación. Pero sigamos escuchando a este muchacho. Cosas de amor. ¿Y usted conoce a esta mujer? No, porque yo soy solo un enfermo. Ajá. ¿Y otras personas pueden ver a esta mujer o solamente usted? No sabía que estaba viniendo. O sea, tiene que colocarme una aventura, doctores. Una aventura tiene que colocarme a menos dosis de que ustedes me están sanando por dentro. Tienen que imponerme manos de doctor aquí en este caso porque yo me abstengo de las cosas de afuera. Y he sido dañado afuera, en la calle. Ya. Paulo, cuénteme, aparte de esta mujer que viene y le habla cosas de amor, ¿habrá alguna otra cosa que usted mira, que usted ve? Chicles. ¿Chicles? ¿Ve chicles usted? Siento el olor a chicle. Ah, siente el olor a chicles. ¿Ahorita está sintiendo el olor a chicle? Sí, creo que mi talo se ha agarrado con mi muleta. Su talo con su muleta. Se ha agarrado. Ya. ¿Cómo está de humor el día de hoy, Paulo? Derretido. ¿Derretido? ¿Por qué?
de sentido así, así como... Entonces, este es un ejemplo entonces de incoherencia. Hay algunos momentos en donde el discurso tiene cierta coherencia cuando el paciente da respuestas cortitas, pero ya cuando quiere dar una respuesta un poco más amplia, ahí el discurso se torna realmente muy incoherente. Ahora, ¿en qué casos vemos estos ejemplos? La disgregación del pensamiento puede verse, por ejemplo, en síndromes confusionales o delirium. Una persona que, por ejemplo, que está saturando 78% a aire ambiente y a quien no le están colocando oxígeno, pues su discurso se puede tornar disgregado o incluso en algún momento hasta incoherente. Una persona con demencia o con una discapacidad intelectual notable también podría tener disgregación del discurso, del pensamiento. La incoherencia, como les había dicho, puede darse en cuadros donde el funcionamiento cerebral está muy afectado, ¿no? Como un síndrome confusional, por ejemplo. Pero la incoherencia también podría verse, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia. De hecho, el ejemplo que ustedes han escuchado de incoherencia es justamente de un paciente que tiene este diagnóstico. Es una persona con esquizofrenia. Ahora sí se entendió mejor la diferencia entre fuga de ideas, disgregación e incoherencia. Sí, doctor. ¿Sí? Recuerden, en la disgregación, la velocidad a la que habla la persona puede estar normal, puede estar disminuida y en algunos casos un poquito aumentada tal vez. Generalmente la disgregación siempre da a entender que ese cerebro está funcionando de una manera inadecuada. ¿De acuerdo? Pero en la fuga de ideas, sí o sí el discurso de la persona tiene que estar acelerado. La velocidad a la que habla la persona tiene que estar aumentada. Sí o sí en la fuga de ideas. A veces se pueden confundir fuga de ideas con disgregación porque, claro, la persona que tiene este discurso parece que va cambiando de ideas, pero alguien con discurso disgregado se limita a un tema. Lo que diga acerca de ese tema puede ser disgregado, o sea, puede no entenderse muy bien, pero uno se da cuenta que está hablando de un solo tema. En cambio, en la fuga de ideas, no. La persona cambia de temas. Bueno, otro trastorno que podemos ver es el de la circunstancialidad. Y para esto me gusta mucho hablar de esta viñeta. Me imagino que muchos de ustedes conocen a Mafalda, ¿no? Que es una caricatura que dibujó durante varios años un caricaturista argentino, Quino. Doctor, Dígame. una pregunta. Dígame. ¿En qué pacientes se da la fuga de ideas? Ah, perdón. En pacientes con manía. Pero, no me acuerdo el nombre del primero que mencionaste antes de fuga de ideas. ¿También no se dan manías? ¿Cuál es cuál? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál? El primerito, arriba. ¿Logorrea? Ya, pero en la logorrea puede darse también en la manía, pero en la logorrea la persona no tiene una aceleración del discurso y lo que dice la persona se entiende muy bien. En cambio, en la fuga de ideas, no. Tampoco en la disgregación, no se entiende bien. En la fuga de ideas, porque la persona cambia mucho, muy rápido de temas. En la disgregación no se entiende porque las ideas no están bien relacionadas. Pero en la logorrea sí se entiende.
La persona habla mucho de un tema, pero hay una linealidad en el pensamiento de la persona. Es aburrido escucharle, pero se entiende. Gracias, doctor. Ok. Entonces, íbamos con circunstancialidad. Bueno, ¿qué sucede acá? Manolito, que así se llama este personaje, le dice a Felipe, ¿sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería? Le dice. Felipe, pues muy emocionado, le dice a Susanita, ¿sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería? Acá el mensaje es muy claro. Si ustedes quieren, es ir de un punto a un punto B, ¿sí? De una manera muy directa. Y la Susanita, igual muy entusiasmada, va y le cuenta esto a su amiga Mafalda. Y le dice, ¿sabes que en la otra cuadra, al lado del sastre que le hizo el traje de casamiento al hijo de la manicura, y la noche de la boda quería cobrárselo en la iglesia porque el otro se había hecho al burro y se armó una bataola en la que se metió hasta la madrina, que dicen que les hizo un regalo de morondanga, y eso que cobra la pensión del marido, más lo que sacará del alquiler de la piecita de la terraza al renguito que arregla radios? ¿Ponen una juguetería? En este caso, parecería ser que la Susanita está logorreica. Y sí, dice muchas cosas, pero en este caso la característica de lo que está diciendo es que da demasiados detalles que no son necesarios para el mensaje principal. Acá el mensaje es, sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería, pero ella da demasiadas vueltas, muchas vueltas y detalles pues que no aclaran más el mensaje. Y a esta manera de hablar o de hacer el discurso se le llama circunstancialidad. ¿Qué es lo que denota el que una persona esté circunstancial? Pues denota que la persona no se da cuenta de qué es importante y qué es accesorio. Por lo tanto, la circunstancialidad puede estar presente en personas con cierta discapacidad intelectual o personas con demencia. Ahora, por supuesto, hay personas que tienen la característica de ser circunstanciales. A lo mejor ustedes en algún momento pues, se han topado con alguien que tiene la tendencia a dar demasiados detalles, demasiadas vueltas a las cosas. ¿No? En ese sentido, pues hay personas que no tienen necesariamente una psicopatología y digamos que es su manera de ser. Pero si ustedes tienen un paciente que no era circunstancial y que se ha vuelto circunstancial, entonces eso es patológico. Y como les digo, esto lo pueden ver en personas con demencia, con discapacidad intelectual también. En algunos casos también puede verse en personas con rasgos de personalidad, por ejemplo, histriónica. En algunas personas con síndromes ansiosos también puede verse esto. Por ejemplo, hay personas que son, por ejemplo, una persona con trastorno hipocondríaco. Al momento de explicar, por ejemplo, qué enfermedad cree tener, esta persona puede dar muchos detalles con respecto a los exámenes de laboratorio que se le han hecho, a los médicos que ha visitado, a los síntomas que tiene y tornarse circunstancial. Luego tenemos a estas dos, a la inhibición y al bloqueo. En la inhibición, la persona tiene muy pocas ideas. Y obviamente esto se ve reflejado en que la persona dice muy poco. Cuando uno habla con una persona con inhibición psíquica, pues puede estar lacónica la persona. Lacónica se dice de alguien que responde con muy pocas palabras. Sí, no, no sé, tal vez. Eso es alguien lacónico. Y esta inhibición, como les digo, denota que la persona tiene pocas ideas
y también podría ser que estas ideas estén fluyendo muy lentamente. Podríamos decir que inhibición y fuga de ideas son como que las dos caras de una moneda, o sea, la una en exceso y la otra más bien por falta. Y luego tenemos al bloqueo. En el bloqueo la persona pues, está pensando, lo que fuera que esté pensando, y de repente ese flujo de ideas se detiene. Es como si la mente de la persona de repente se quedara en blanco. Ejemplos no muy patológicos de esto, por ejemplo, pueden verse en personas que están muy nerviosas. Por ejemplo, en una pareja de recién casados, por ejemplo, ¿no? El novio está a punto de dar el brindis de honor y de repente se le olvida todo lo que quería decir y se queda en blanco. Pero esto sucedió pues porque estaba nervioso, ¿no? O a lo mejor incluso a alguno de ustedes le ha sucedido que al momento de rendir un examen oral, por ejemplo, les hacen la pregunta, ustedes sabían muy bien el tema y de repente nada, en blanco total, un bloqueo mental total. Entonces en cuadros de ansiedad se pueden dar los bloqueos, pero también se puede ver esto en personas con esquizofrenia, ¿no? O sea, es decir, sin ansiedad presente, de repente las ideas, el flujo de las ideas se detiene. En intoxicaciones severas con algunas sustancias psicoactivas, especialmente depresoras, también podría darse el fenómeno del bloqueo. Y para terminar con este grupo de trastornos, tenemos a la irrelevancia y a la tangencialidad. La irrelevancia, a ver, para que me entiendan mejor. José Mijael, ¿me escucha usted? José Mijael Espinosa Medina, ¿me escucha usted? Sí, doctor. José, dígame, ¿cuál es la estación del año favorita suya? Invierno. Invierno, de acuerdo. Stephanie Andrea Machicado, ¿me escucha usted? Sí, doctor. Cuénteme qué desayunó esta mañana. O cuéntenos en realidad, ¿no? Porque todos vamos a escuchar su respuesta de todas maneras. Desayuné una taza de té con una arepa con palta. De acuerdo. Entonces, miren que las respuestas de José y de Stephanie han estado relacionadas a mi pregunta. José Mijael no me dijo, por ejemplo, o sea, no me empezó a hablar, por ejemplo, de colores o de bacterias o de que le duele el pie. Y Stephanie no me empezó a hablar de, por ejemplo, en qué batalla murió, no, en qué batalla no, en dónde murió Napoleón Bonaparte o de qué se le acusó a Sócrates para que luego él decidiera tomar la cicuta. José Mijael me habló de una estación, que es lo que yo le había preguntado, cuál era su favorita, y Stephanie me habló de un conjunto de alimentos, que es lo que yo le había preguntado, que había desayunado. Las respuestas de José Mijael y de Stephanie fueron relevantes. El discurso de ellos fue o es relevante, porque se limita o se supedita, mejor dicho, a lo que estamos hablando en ese momento. Pero hay personas a quienes se les hacen preguntas y sus respuestas en nada tienen que ver con lo que les hemos preguntado. Ahí decimos que ese discurso es irrelevante. Ahora, fíjense, yo puedo tener, por ejemplo, a una persona súper hipoproséptica, ¿de acuerdo? Es decir, yo le hago la pregunta y la persona ni idea, o sea, de toda la pregunta que yo le he formulado, a lo mejor me entiende o presta atención a un par de palabras. Y cuando ve que yo estoy esperando una respuesta, esta persona puede decir pues, cualquier cosa que se le viene a la mente.
dándome una respuesta irrelevante. O por ejemplo, ustedes pueden tener a una persona obnubilada y por su obnubilación no se da cuenta, por ejemplo, que se acaba de caer una taza al suelo. Y a esta persona yo le puedo decir, por favor, ¿me puedes pasar la taza? Y la persona, como ni se enteró que la taza se había caído, me puede decir, vamos a comer sopa, por decir algo. Entonces, la irrelevancia se puede dar en situaciones donde el nivel de conciencia, el nivel de atención no están bien, porque la persona no está al tanto de lo que se le ha preguntado o de lo que está sucediendo a su alrededor. Por lo tanto, la irrelevancia se puede ver muchas veces en personas con serios problemas de funcionamiento cerebral, como en el caso del síndrome de delirium. Personas con demencias ya bastante avanzadas, cuya comprensión de las palabras ya está muy afectada, también pueden dar respuestas irrelevantes. Incluso personas hipoacúsicas que no escuchan bien pueden darnos respuestas irrelevantes. Y muchas veces eso puede dar lugar a falsos positivos en cuanto a la detección de algunos trastornos mentales. Porque, por ejemplo, alguna vez me han dado interconsultas para personas a quienes dijeron que estaban con demencia o con delirium, con síndrome confusional, y resulta que el único problema que tenían era que no escuchaban bien. Gritándoles fuerte las preguntas, resulta que sus respuestas eran muy relevantes. ¿Sí? Y finalmente tenemos a la tangencialidad. Muchas veces vemos ejemplos de tangencialidad cuando, por ejemplo, vemos a políticos o a figuras que detentan cierto poder y a quienes se les cacha en actos irregulares o reñidos con la ley, o cuando se hacen preguntas, entre comillas, incómodas o cuya respuesta representa cierto conflicto para la persona. Por ejemplo, alguien le puede preguntar a un médico, oiga, ¿qué opina usted del aborto? ¿No? Y el médico, pues que tiene ciertos conflictos, podría decir, pues es preocupante la cantidad de abortos que se realizan en el país. Seguramente las mujeres que toman esta decisión han tenido que pasar por muchas situaciones difíciles y sería bueno que el gobierno implemente políticas para evitar que este fenómeno ocurra, porque de otro modo se pone en riesgo la vida de muchas mujeres y es importante que todo niño nazca en un hogar amoroso y lleno de cariño. ¿Ha respondido a la pregunta este doctor de qué opinaba sobre el aborto? Ha hablado sobre el aborto, ha dicho que es un fenómeno desagradable, ha hablado de las mujeres y todo, pero en sí la opinión personal con respecto al fenómeno no la dio. Es decir, se ha salido por la tangente. O, por ejemplo, cuando se le pregunta a un político, oiga usted, ¿qué pasó con el puente que tenían que construir? Resulta que han hecho una auditoría y el puente costó 3 millones de bolivianos, pero resulta que usted hizo figurar 8 millones de bolivianos. Y ahí el político puede empezar a hablar de que sí, la corrupción es un fenómeno dañino, que hay que evitarla, que en el pasado las anteriores autoridades
hicieron muy pocas cosas para poder limitar la corrupción en la adjudicación de obras. Pero tampoco respondió a la pregunta. Entonces, es en esas situaciones donde se pueden ver estos discursos tangenciales. Ahora, hay personas que pueden tener juicios parciales de enfermedad. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia a la que se le dice, oiga, usted tiene que tomar su medicamento todos los días por el resto de su vida, podría tener un discurso tangencial si es que, por ejemplo, no estuvo tomando la medicación, ¿no? En el entendido de que él o ella sabe que si no toma la medicación y se descompensa, la podrían internar. Es decir, en alguien que sabe que puede haber una consecuencia desagradable por lo que va a decir, entonces puede dar una respuesta tangencial. Bien, entonces esos serían los trastornos del curso del pensamiento. ¿De acuerdo? Ahora vámonos con el contenido. Recuerden que en el curso nos preguntábamos cómo estaba pensando la persona. Acá no nos interesaba el tema específico, pero en el contenido sí. Acá nos interesa saber qué están pensando, cuáles son sus sueños, sus fantasías, sus preocupaciones, sus anhelos, sus planes. Eso es lo que nos interesa evaluar en el contenido. En ese sentido, la persona pues puede tener ideas de muy distinta índole o que pueden abarcar distintos temas. Pero si hablamos de trastornos, podríamos hablar, por ejemplo, de las ideas sobrevaloradas. Una idea sobrevalorada es una idea falsa. ¿De acuerdo? Partamos por ese principio. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están esperando, han sacado consulta para un oftalmólogo, ¿sí? En un seguro público. Y pues como todo buen seguro público hay que madrugar, ¿no? Entonces ustedes resulta que se fueron a las 5 de la mañana, un 8 de junio, en pleno invierno, y ya son las 8:15 y el oftalmólogo recién atendió a una persona y ustedes son el número 7. Y de repente lo ven salir al oftalmólogo de su consultorio y entrar en la cocina del establecimiento de salud donde trabaja. Y ustedes dicen, ay, este truán, ¿cómo se va a ir a tomar su desayuno? Nosotros desde las 5 de la mañana con tanto frío, es un desconsiderado, lo voy a denunciar, ¿cómo nos va a hacer esto? ¿Sí? Después de una cosa de 20 minutos, el oftalmólogo regresa al consultorio y sigue llamando a los pacientes. Les toca el turno, entran, y ustedes ya están a punto de soltarle sus verdades al oftalmólogo y el oftalmólogo les dice, disculpe por favor por el retraso, pero una de las cocineras de la cocina de este establecimiento se quemó los ojos con el vapor de una de las ollas a presión y tuve que ir a evaluarla de urgencia. Cuénteme, ¿qué es lo que le trae por acá? Inmediatamente pues ustedes se desarman, o sea, ya... Estas ideas de que él era un desconsiderado, de que se fue a tomar el desayuno, obviamente pues cambian. Pero en un inicio, esas ideas de oftalmólogo desconsiderado, se fue a tomar el desayuno, eran ideas sobrevaloradas. ¿Cuál es el origen de las ideas sobrevaloradas? Una emoción muy intensa, que usualmente son ideas desagradables. Aunque también pueden haber ideas sobrevaloradas cuando hay emociones gratas. Por ejemplo, si alguno de ustedes, no, si un estudiante, por ejemplo, un aspirante, por ejemplo, una muchacha que está aspirando a entrar a una escuela de ballet, ¿sí? Resulta que hacen una selección, ella se postula y resulta que saca la mejor nota de todas las que estaban ahí postulando. Por lo tanto, entra a la escuela.
Está tan feliz porque ha entrado a la escuela que dice, ah, pues voy a ser la primera bailarina, me van a dar el protagónico, voy a recolectar muchos aplausos en todas mis presentaciones. Pero resulta que en la primera clase se topa con 3 o 4 que son mucho mejores que ella. Entonces de repente dice, uy, no, tengo que practicar muchísimo porque ellas son mejores que yo. Espero que en las siguientes elecciones yo pueda, ojalá, ser parte de las protagonistas de la obra musical. Sí, las ideas ya cambiaron, pero las ideas iniciales nacieron de esta euforia, esta alegría que sintió ella al haber sido seleccionada. ¿Quedó claro lo de ideas sobrevaloradas? Sí, doctor. Sí, muy bien. Ahora vámonos con ideas fóbicas. En el caso de las ideas fóbicas, estas son ideas irracionales relacionadas a un temor, que puede ser a un fenómeno, a una persona, a un objeto, a un animal, y que la cercanía no va a poner en peligro la seguridad o la vida de la persona, pero la persona les teme y las evita. Por ejemplo, una idea fóbica puede ser la de que si me subo a un avión, el avión se va a estrellar. Esa es una idea falsa, pero está nacida del temor. O, por ejemplo, de que el perro que está viniendo hacia mí me va a morder. Por lo tanto, mejor me escapo. Entonces, esas son las ideas fóbicas que existen. O no quiero dar el discurso de bienvenida a los estudiantes de intercambio porque voy a pasar vergüenza, me van a criticar. Esas también son ideas fóbicas. Luego tenemos a las ideas delirantes. Por definición, una idea delirante es una idea falsa. Pero a diferencia de la idea sobrevalorada, la idea falsa de la idea delirante, la falsedad de la idea delirante no cambia. Yo por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, podría decir, ustedes, los que están asistiendo a esta clase, en realidad son unos espías de la constelación de Orión. Han matado a los estudiantes reales y se han vestido con sus cuerpos y han hecho un plan para hacerse con la universidad y muy pronto van a secuestrar y matar a todos los jefes de departamento y al rector para poder captar estudiantes y poder someterlos a sus órdenes y de esa manera conquistar Bolivia, por decir algo. Y alguno de ustedes me podría decir, pero no, doctor, a ver, reflexiona en lo que está diciendo, mire, a ver, aquí está la radiografía de este compañero o compañera, mire, por dentro tienen la configuración de cualquier ser humano, mire, aquí está, le estamos sacando sangre, vea al microscopio, doctor, en su sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, mire, aquí está su ionograma o sus pruebas, no sé, de dosaje de hormonas o lo que fuere. Estas personas son humanas, doctor. Y yo digo, no, eso es falso. Ustedes son unos espías. Entonces, esa es una idea delirante, que pese a las pruebas objetivas de la falsedad de la idea, la persona sigue firme en considerar su idea como cierta. Ideas delirantes hay montones y montones y montones. Vamos a hablar con más detalle de esto la siguiente clase cuando veamos síndromes mentales. No va a dar para hacerlo hoy. Eso estoy viendo. Y finalmente como trastornos como tal, tenemos a las obsesiones. En el caso de las obsesiones, la persona tiene una idea fija, una idea que constantemente está circulando en su mente, molesta, usualmente de un
de un tema desagradable de pensarlo. Usualmente son ideas relacionadas a actos obscenos, sacrílegos, sucios, violentos, o a veces las obsesiones también se manifiestan como imágenes mentales, no pseudoalucinaciones, sino como una imagen mental simplemente. Y obviamente la persona pues considera estas ideas vulgares, exageradas, tontas, ilógicas, y quiere deshacerse de la idea, pero no puede. La persona vuelve a la mente una y otra y otra y otra vez. Entonces, muchas veces las personas con obsesiones tienden a hacer cosas para disminuir la ansiedad que les produce esta idea. Por ejemplo, pueden tener ustedes a una persona, ya les di este ejemplo en la anterior clase, una persona que de repente tenga la idea obsesiva de que las manos las tiene contaminadas. ¿Cuál va a ser el trastorno de conducta que va a manifestar esta persona? Hola. Ingrid, cuéntenos. Si la persona tiene la idea obsesiva de que sus manos están contaminadas, ¿qué trastorno de conducta podría manifestar? Y les di este ejemplo en la anterior clase. ¿Es compulsivo, doctor? Una compulsión. Específicamente esta persona se lavará repetidamente las manos y de ese modo aliviar la obsesión que tiene con que sus manos están contaminadas. ¿Sí? Ahora, ¿en qué trastornos o en qué cuadros se pueden ver este tipo de pensamientos? Las ideas sobrevaloradas pueden verse en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos, en cuadros donde pues, las emociones estén aumentadas de intensidad, en cuadros de manía también o de hipomanía. Las ideas fóbicas en las fobias, en el trastorno de estrés postraumático también, una persona, por ejemplo, que ha sufrido un atraco, un asalto, pues podría tener ideas fóbicas con respecto a caminar por una calle o por las calles en general o por las calles silenciosas, porque fue en una calle silenciosa donde fue atracada, por ejemplo. Una persona que sufrió un abuso sexual podría tener ideas fóbicas en relación al acto sexual en sí mismo. Las ideas delirantes son muy características del síndrome psicótico y obviamente con todos los trastornos que están dentro de este síndrome. Esquizofrenia, trastorno de ideas delirantes o ideas delirantes asociadas a algunos trastornos de origen físico. Una vez, por ejemplo, creo que ya les conté, si les cuento anécdotas repetidas ya saben, me dicen, doctor, ya nos ha contado esto. Una vez fue al hospital un paciente que se puso muy agresivo y acusaba a su esposa de que él era infiel. Y lo llevaron para que lo evaluaran al hospital psiquiátrico. Porque eran realmente ideas delirantes desde todo punto de vista, porque incluso llegó a celar a su esposa con su hijo, con su hermano. ¿No? Ya te estás metiendo con tu propio hijo, con mi hermano, ¿no? Y llegó incluso a tornarse agresivo. Pero hechas los exámenes complementarios, resulta que en la tomografía resulta que tenía una hidrocefalia pues terrible este hombre. Entonces eran ideas delirantes, pero secundarias a una hidrocefalia. Las obsesiones se ven en el trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto. En algunos otros trastornos de ansiedad también pueden haber ideas obsesivas. Por ejemplo, una persona con un trastorno hipocondríaco podría tener la idea constante de que está enferma, ¿no? de alguna enfermedad. Y bueno, acá tienen a dos trastornos que están en este recuadro.
porque no son trastornos que necesariamente representen psicopatología y que son pues trastornos que incluso muchos de nosotros podemos tener. Son los prejuicios y las supersticiones. Un prejuicio es una idea falsa que se cree cierto sin tener una prueba objetiva de su falsedad, que se cree cierto sin una prueba objetiva de su certeza, quiero decir. Por ejemplo, esta idea de que, por ejemplo, las personas gorditas siempre son bien humoradas, o que, por ejemplo, las personas con tatuajes necesariamente son personas de mal vivir, o por ejemplo, ¿qué otro prejuicio más puede haber? Por ejemplo, que las suegras siempre son malas. Esos son prejuicios. En cambio, las supersticiones son ideas también falsas en relación a eventos o fenómenos que si ocurren o si no ocurren, pueden representar buena o mala suerte o buena o mala fortuna. Pero además, las supersticiones son creencias que están generalizadas en el entorno de la persona. Por ejemplo, esto de que es de mala suerte romper un espejo, o abrir un paraguas dentro de la casa, o pasar debajo de una escalera. ¿Sí? Y, bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Entonces, ya para terminar, vamos a los trastornos de la forma del pensamiento, que les había dicho está relacionado a cómo habla la persona. Si la persona habla muy rápido, decimos que está taquilálica. Si habla muy lenta, decimos que está bradilálica. ¿De acuerdo? Ustedes han visto el caso de Carlos, ¿verdad? ¿O cuál es el caso que ustedes tenían que ver? Es que ya me he desfasado. Un minuto. Sí les subí para que vean el caso Carlos. ¿O cuál es el caso que subí? Ah, no, el caso de Eduardo era el de ustedes, ¿no? Todavía sí. En el caso de Eduardo, por ejemplo, noten ustedes que su manera de hablar es muy lenta. No, este paciente está bradilálico, por ejemplo. Él tiene un síndrome confusional. Y es justamente ese mal funcionamiento cerebral lo que está haciendo que su discurso sea tan lento. Además, Eduardo tiene otro trastorno de la forma del pensamiento que es la disartria. Se debió dar cuenta que la manera en la que pronuncia las palabras no es normal. Es como si arrastrara las palabras, es como hablan los ebrios. El modo en que habla un ebrio es justamente a lo que se llama un discurso o un lenguaje disártrico. No es que Eduardo estuviera ebrio, por supuesto, él estaba con un síndrome confusional, pero es que la disartria es muy común de encontrar en alguien con este síndrome. Luego tenemos a la aprosodia expresiva. En este caso, cuando ustedes hablan o cuando escuchan hablar a otra persona, dependiendo de lo que la persona esté diciendo, si es algo triste, algo alegre, algo neutral, el tono de la voz, la velocidad, incluso hasta el modo en que se modulan las palabras, esto que he hecho yo hace ratito, por ejemplo, el modo en que se modulan las palabras, he enlentecido mi modo de hablar. Estas variaciones son normales, se utilizan para poder comunicar mejor las ideas. Pero en alguien que tiene aprosodia expresiva, su discurso es totalmente plano. La persona no varía el tono, la velocidad en ningún momento. Esto es muy característico de personas, por ejemplo, que han tenido accidentes cerebrovasculares y que han podido afectar áreas
justamente del lenguaje. Una persona que tiene embotamiento afectivo también podría presentar aprosodia expresiva. Una persona con alexitimia podría presentar aprosodia expresiva también, porque la persona no reconoce sus propias emociones o no puede expresar adecuadamente las emociones, en el caso de una persona con aplanamiento afectivo o embotamiento. Entonces puede tener este fenómeno de aprosodia expresiva. Y finalmente tenemos el volumen muy alto o muy bajo. Una persona con depresión, una persona con síndrome confusional puede hablar en un tono muy bajo. En cambio, una persona maníaca, como por ejemplo la señora esta que hablaba en portugués, noten ustedes que su tono de voz más bien era elevado. Alguien que se ha tomado unas, no sé, 5 tazas de café, que está con una sustancia estimulante, puede aumentar el volumen de su voz. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, no voy a seguir, voy a quedarme acá. Falta ver la parte de juicio, que lo veremos la siguiente clase, y pues no me dio el tiempo para empezar el tema de síndromes, lo haremos la siguiente clase. Les he subido ya para la siguiente, si no me equivoco está aquí, no, ¿dónde está? Creo que aquí mismo está. Este es el caso Eduardo. Ah, no les subí a ustedes. Les voy a subir un caso clínico, otro caso clínico, que es el caso de Carlos. Vamos a comentar este caso la siguiente clase. Véanlo, por favor. Y recuerden que ya deben leer el tema de síndromes, porque voy a entrar de lleno a explicar con ejemplos la siguiente clase. ¿De acuerdo? El día de hoy no voy a llamar lista, directamente nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Hemos quedado en eso, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana. Que les vaya bien. Lean, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.